Y así con unas preguntas últimas termina la conferencia del presidente López Obrador, con el revuelo este que causa que además el doctor Hugo López Gatell haya viajado ya a Argentina, lo recibió de hecho el presidente Alberto Fernández, y bueno, hoy lo confirma el presidente López Obrador, cierra su conferencia de prensa mañanera poniendo una caricatura de Patricio, de cómo es que pues quedaron mal Melchor, Gaspar y Baltasar ante la pandemia del coronavirus. Pero lo que llama mucho la atención es esto. De los puntos finales del presidente López Obrador es que con todo y que no hubo una postura oficial del gobierno de México debido a que ya lo platicaba así desde un principio el presidente, ya lo daba a conocer así. No vamos a dar una postura oficial, una postura sobre el ataque, el asalto al Capitolio, esta sede legislativa del gobierno de los Estados Unidos, en la capital, Washington, D.C. De hecho, el presidente dice, bueno, que su gobierno siempre han actuado con respeto a la política interna de otros países, que así lo establece la Constitución, por lo que no intervendrán en estos asuntos que le corresponden a los estadounidenses atender, pero que lo que sí pueden decir es que es muy lamentable la pérdida de vidas humanas y que es muy importante que se solucionen las controversias por la vía pacífica, es lo único que dice el presidente. Ya al final sí da una especie de postura. El presidente asegura que con lo que pasó en el Capitolio, con mucho respeto, tiene que decir, dice, que no le gusta la censura, que no está de acuerdo con que no se permitan emitir mensajes y censuren en Twitter, en el Twitter. Esto pues al parecer refiriéndose a la censura que le pusieron a Trump. No, si usted no lo sabe, desde anoche suspendieron la cuenta de Donald Trump, bueno, para que él pueda publicar por determinadas horas y le censuraron tres mensajes que Twitter consideró hacían llamados a, pues a la problemática. Ayer hubo varios insurrectos, esa es la forma correcta de llamarles, seguidores del presidente Donald Trump, que hicieron un asalto al Capitolio, al menos 4 personas perdieron la vida, es así, eso sí es verdad, hay varios heridos, entre estos varios policías, y lo que también hay que dejar muy, muy claro es que había varios policías incluso tomándose fotos con los manifestantes, bueno, insurrectos, así le están llamando ahora con los insurrectos. Muy distinto a lo que ocurría con manifestantes del movimiento Black Lives Matter o de los movimientos en contra de las armas de fuego. Muchos de ellos piensan, de hecho, que si hubiera sido un manifestante de Black Lives Matter, le hubieran disparado en la cara, no se hubieran tomado selfies como aquí, como vimos en varias partes. Pero el hecho es de que sí, mientras el presidente Donald Trump insistía en que había fraude electoral y hacía llamados a sus eh, seguidores, Twitter decide cancelar su cuenta. Uno puede ir a su cuenta, puede verla, pero no puede publicar por determinadas horas. El presidente Trump todavía. Y le cancelan 3 tweets. Por 12 horas, ya me están aclarando aquí. Le bloquearon su cuenta por 12 horas y le borraron 3 tweets. 3 tweets en los que, pues según ellos, hay una violación a su política de integridad cívica. Aquí claramente, bueno, es que yo se lo digo, por supuesto, este espacio es sin censura, ¿no? Nosotros totalmente de acuerdo, no estamos a favor de la censura, estamos en contra de la censura, en definitiva. Pero el personaje es un tanto desafortunado, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y tal vez aquí el presidente López Obrador, pues, fue muy honesto con sus pensamientos, con lo que él opina. Habla muy bien de él, habla muy bien de un hombre que ha sido así, ¿no? Siempre desde el principio, un hombre claro y que no se queda callado, que es honesto, que es claro en sus pensamientos y cuyo pecho no es bodega, él siempre lo ha dicho. Pero bueno. Espere usted las críticas, estas críticas se vienen en andanada en muy poco tiempo, como las críticas que seguramente ya hay en las redes sociales porque agradece al gobierno de Cuba el envío de médicos. Decíamos hace rato, bueno, con eso espere usted las críticas en 3, 2, 1 y olvídese, olvídese. Pero fue una conferencia muy importante, solamente respondió preguntas el presidente.
De hecho, volvió a explicar por qué están chingando tanto con las energías renovables. Dijo que lo que está sucediendo es que durante el periodo neoliberal se privilegió a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que producen energía eléctrica, y se abandonó la Comisión Federal de Electricidad, que con su política privatizadora comenzaron a apropiarse del mercado energético y que al final el gobierno les compró con subsidio, les pagó más de lo que vale en el mercado, pero que ahora lo que quieren es, en su gobierno, es fortalecer precisamente a la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que es un asunto de interés, insistió, más que dijo, insistió en que es un asunto de intereses. Tan es así, y volvió a dar el caso de cómo es que la empresa española Iberdrola contrató a la secretaria de Energía de Felipe Calderón y a este último como miembro de su consejo de administración, pero que eso sí, ahora agarran la bandera del medio ambiente para justificar la privatización y la agarran como agarran la bandera del feminismo, de los derechos humanos, de cuando acá, dice el presidente López Obrador, se preocupan los conservadores por el medio ambiente si su Dios es el dinero. Así lo da a conocer. Luego aseguró que el pueblo ya sabe lo que es el chayote en el periodismo. A mí me llamó mucho la atención. Es cierto eso, ¿eh? Yo aprendí la definición del chayote, pero en la universidad, hasta que yo estudié periodismo. Ya los profesores nos hablaban, es que el chayote es cuando un periodista corrupto se presta a alguna situación irregular o terrible de hablar o no hablar, de decir o no decir, de hacer o no hacer, de escribir o no escribir, eh, por un soborno. A eso se le llama chayote. Pero era algo que nos explicaban en la carrera y alguno que otro lo sabía, lo saben los políticos, saben el término del chayote, por supuesto que lo explican también en el ITAM, ¿no? Así como lo explican en la Septien, también se lo explican a los estudiantes del ITAM, que es el chayote, ¿no? Que van a ser, que estudian ciencia política, obviamente, o derecho, y eso es muy, muy claro, pero la gente no sabía, la gente de a pie, hasta muy recientemente, se enteró de lo que era el chayote, de los chayoteros. Aquí hemos dado la definición una y otra vez. El presidente López Obrador dice, bueno, pues la gente ya sabe qué es ese chayote ante esta andanada de campañas y etcétera, pues sabe qué es el chayote, en eso insiste el presidente López Obrador. Luego dio a conocer una situación muy interesante, hablando de situaciones con Estados Unidos. Carlos Guzmán le pregunta a López Obrador si ha considerado acudir a la toma de protesta de Joe Biden en Estados Unidos. A mí esto no sé ni cómo interpretarlo, pero se lo paso al costo. El presidente le dice que no tiene invitación, o sea, que no lo han invitado. Qué grueso está eso, ¿eh? Pero que de todos modos ya ha decidido salir poco desde que está en la presidencia. Dice que la única vez que ha hecho un viaje pues fue a Washington, D.C., porque era muy importante que se iniciara el Tratado de Libre Comercio, y aseguró que siempre ha pensado que la mejor política exterior es la interior. Pero está mal eso, ¿no? ¿Cómo que no lo han invitado a la toma de posesión este 20 de diciembre? Y aquí yo le pediría, por supuesto, al canciller Marcelo Ebrard que nos aclare. No ha llegado invitación del equipo de campaña, del equipo de transición de ahora el presidente electo Joe Biden para México. Que una cosa es que un presidente decida no ir, pero va alguien en su representación. Y una cosa muy distinta es que no lo inviten. ¿A tu hermano? ¿A tu vecino? ¿Cómo? O a lo mejor estaban esperando a que ocurriera ya la transición. Ya ve usted que esta madrugada el Congreso de los Estados Unidos avala, después de los disturbios, después de este intento de golpe de Estado, después de la toma del Capitolio, del asalto al Capitolio, regresan los congresistas y avalan el triunfo de Joe Biden. A lo mejor estaban esperando que ya todo estuviera bien para empezar a mandar las invitaciones. Y a lo mejor llega por ahí en el correo. A lo mejor se quedó abajo de la alfombra de Palacio Nacional. No sabemos, ¿no? Pero hay que buscar ahí, que pedirle ahí a la oficina de comunicación que revise debajo de la alfombra a ver si ya llegó. También el presidente López Obrador aprovechó para denunciar las irregularidades en dependencias como Ifetel, insistió con que hay que desaparecer este tipo de dependencias que gastan y pues no dan resultados. Le decía que Michelle Mejía, de Multimedios Milenio, le dijo al presidente López Obrador que ante el semáforo rojo que se mantiene en la Ciudad de México y el Estado de México, más bien le pregunta cuál es el último reporte del Gabinete de Salud,
porque se reportan muchas más muertes, eso dice Michelle Mejía de Multimedios Milenio. El presidente asegura que hoy tienen una reunión en la que harán una revisión para seguir atendiendo la pandemia, sus efectos, sus daños en ambas demarcaciones, y reconoció que a pesar de todas las convocatorias y los esfuerzos, todavía no tienen los médicos, enfermeras, enfermeros suficientes. De paso, como le decía, agradeció al gobierno de Cuba por enviar médicos. Y bueno, yo dije, esperen las críticas en 3, 2, 1. Mariana Gómez del Campo. El presidente López Obrador confirmó, en efecto, el viaje también del doctor Hugo López-Gatell a Argentina, asegurando que va a ver la experiencia de la vacuna que se está aplicando en ese país para revisar los protocolos, elementos técnicos, científicos, etcétera. Y después hizo otra revelación muy fuerte. Dijo el presidente López Obrador que cuando tuvo esa llamada con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, trataron el tema de la pandemia. Y el presidente electo, Joe Biden, reconoció que la atención es mejor en México que en los Estados Unidos, pero que convencer a López Dóriga, sí lo dijo, pero fíjese usted, convencer a López Dóriga, a los del Reforma, a los del Universal o a los de Noticieros Televisa, que es noticiario, el noticiero es el que da las noticias, noticiario es donde se dan las noticias, pues, y estos sujetos que hablan sin contextualizar, con una verdadera falta de ética y profesionalismo, pues ese ya es otro boleto, ¿no? Convencerles de esa forma. Y bueno, pues el presidente, al final, hay una parte muy interesante en la que determina que no va a monetizar sus videos. Hay algo que nos han venido aquí también platicando, proponiendo, dice, por favor, extiendan esta propuesta ante el presidente López Obrador. Es algo que ya sabe, él siempre lo dice, ya lo sabe. Un reportero le dijo a López Obrador que es uno de los políticos más influyentes del mundo y que si decidiera monetizar su canal, este canal que tiene el de Andrés Manuel López Obrador, podría obtener ganancias por miles de millones de dólares. El presidente le comentó que sí está enterado de todo esto, pero que no le gustaría comercializar, porque eso es mercantilismo y él es un servidor público y el pueblo tiene derecho a la información. Hay otro tipo de escollos. Además, imagínese usted, empiezan a monetizar la transmisión del presidente López Obrador. En ese momento, mientras usted esté viendo la conferencia mañanera, tendríamos comerciales de YouTube. Interrumpirían la señal para ponerle un comercial, como lo hacen aquí con nosotros, por ejemplo. Y en efecto, se trata de una entidad gubernamental, no pueden hacerlo, por mucho de que se diga, bueno, con ese dinero se financian otro tipo de programas sociales, no tiene sentido en el ámbito estatal, gubernamental, de función pública, así de claro, ¿no? Entonces, yo también, qué bueno que el presidente se mantenga en esta idea. Le voy a pedir a don David que nos graben esto.